Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Blog de Notas, el resumen semanal con mucho de lo que ocurre en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy en un día especial, es un día especial en la previa del 24 de marzo. Vivimos durante la mañana de hoy un acto histórico, emotivo en la Plaza de la Memoria, ya con el monumento a los detenidos desaparecidos de nuestra universidad. Recuerden que nos encontramos siempre con el canal de la universidad en canal.mdp.edu.ar, en todas las plataformas, en las redes sociales, allí con mucha actividad también, en la TDA, en el canal 28 y en Cablevisión HD a través del canal 34. 24 de marzo de 1976, 42 años han pasado de ese hecho. Desde ya algunos años es un día de reflexión, un día para conmemorar, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En este blog de notas, además de conocer a protagonistas de aquel tiempo, 42 años atrás, queremos fundamentalmente mirar, escuchar y conocer qué sienten, qué piensan los jóvenes de hoy del 24 de marzo. El 24 de marzo me parece una fecha muy importante. Y a mí automáticamente me lleva a la lucha de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo. Yo creo que bueno, que eso tiene que ser todo el tiempo debatido y la memoria tiene que ser activa en la población. Y tal vez también estando acá en la universidad uno piensa un poco en el rol que jugaron los estudiantes en toda esa lucha y de dónde justamente provienen muchos de los compañeros que fueron desaparecidos. Estamos hablando ahora de que pasaron pocos años, ni que decir durante el transcurso de nuestra historia. Esas cosas jamás tenemos que dejarlas ir. Me parece que es una fecha que nos golpea mucho como país. Tenemos que mantenerlas en nuestra memoria y recordarlas para no volver a repetirlas. Y desde la universidad que nos convoca tenemos que hablarlo y tenemos que reflexionar sobre los derechos de las mayorías, sobre la justicia social y no olvidar para no repetir. Es muy importante que desde nuestro rol como estudiantes fortalezcamos todo el tiempo, hagamos instancias para construir la memoria colectiva. Me parece que es una fecha que se está resignificando y que tiene nuevas valoraciones también. También es muy importante la memoria que tenemos que tener como pueblo. Todo lo que nos ha afectado y también tener siempre presente los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos y detenidos. Yo creo que son pilares fundamentales de toda nuestra sociedad y de toda nuestra nación, porque es recordar nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Una sociedad más justa, más igualitaria, sin ese Estado que nos aterrorizaba a todos, ¿no? Seguir luchando por los derechos humanos, ya sea en la calle o en todos los días, seguir reafirmando la memoria más viva que nunca y que no vuelva a suceder, un real nunca más. Seguimos en Blog de Notas, este programa especial dedicado al 24 de marzo de 1976, desde hace ya algunos años, Día en la Argentina de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y como habrán notado desde la apertura, lo intergeneracional con las voces por el canal recorriendo el complejo universitario para tener los rostros, las miradas y las opiniones de los jóvenes de hoy con respecto a aquellos tiempos. Y además el contexto histórico. Nada comienza de un día para el otro. El 24 de marzo de 1976 fue la consecuencia de una serie de hechos, una serie de sucesos. Daniel Medina nos acompaña. Daniel, qué gusto. Bienvenido a Blog de Notas. Bueno, un gusto muy grande para mí. Daniel Medina como ex rector, pero fundamentalmente en este caso como joven estudiante de arquitectura a fines de los 60. Daniel, te tocó ser testigo en enero de 1971 de un hecho que marcó a esta universidad y también marcó un tiempo de violencia en el país. Sí, precisamente en enero del 71 fue cuando estábamos desarrollando una asamblea universitaria en este edificio del rectorado, que en ese momento funcionaban las facultades de Arquitectura y Ciencias Económicas, y en una asamblea estudiantil irrumpe un grupo de lo que era la CNU, tiran a mansalva y matan a Silvia Führer. Y Silvia Führer era una chica maravillosa. ¿Cuántos años tenía Silvia?
Supongo que tendría 18, porque estaba en primer año, si mal no recuerdo. Y en tu caso, Daniel, estabas ya cursando arquitectura. Yo era estudiante de arquitectura en tercero o cuarto año para ese momento. Me habían designado en esa asamblea como secretario de actas de la misma. Así que lo viví plenamente y bueno, es un dolor que no se borra. Daniel, 1971, principio de año, a marzo de 1976, es mucho tiempo y por ahí muchos no relacionan el contexto histórico o la línea de tiempo. ¿Cómo era el clima? ¿Cómo era ser estudiante universitario en Mar del Plata en esa época? Bueno, yo creo que todavía prevalecía una ingenuidad en la mayor parte de los estudiantes, ingenuidad en el sentido de las cuestiones económicas, sociales y políticas. Estábamos en una dictadura que finalizó en el 73, cuando soberanamente se elige el gobierno de Cámpora, que sucedió Perón, y después con Isabel. Pero lo importante es que en ese contexto que vos referís, había ocurrido el Mayo francés, no muchos años antes la Revolución cubana, vivíamos en América Latina un clima de efervescencia política, con grandes aspiraciones y una, me parece, pensamiento utópico en la mayor parte de la juventud, de que era posible cambiar el mundo mucho más rápido de lo que la historia ha demostrado que ocurrió. Los y 70 en ese contexto, son consecuencia de los 60. Yo creo que algunos autores se han ocupado de valorar los 60 como antecedente de los 70. Y yo creo que los 60 fueron riquísimos para Argentina por los niveles socioeconómicos que vivimos. Estábamos en época de lo que se llamaba el estado de bienestar social, aun cuando en Argentina no se lo encuadraba en esos términos, pero yo creo que las políticas públicas de ese momento estaban caracterizadas por el keynesianismo y la voluntad de una posibilidad de que el Estado intervenga para asegurar una sociedad integrada. Sin embargo, tuvimos un cordobazo, por ejemplo. Bueno, y el 69, que estaba por referirlo antes, fue el cordobazo, que es una manifestación plena de rechazo a la dictadura y una voluntad de construir algo superador de esas condiciones sociales, que es bueno pensar, en aquellos tiempos Argentina todavía preservaba una tasa de menos del 5% de desocupación. Daniel, y nos quejábamos de eso, ¿no es cierto? ¿Y sí, eso era lo que buscaban los jóvenes como vos en ese momento, como Silvia en un primer año de arquitectura? Claro. ¿Qué universidad quería, qué país querían? Bueno, ¿y qué pensaban los otros para claro, llegar a esa situación? Algunos extrañan de que la muerte de Silvia Filler fuera en enero de ese año, y ocurre que cuando habitualmente todo el mundo sabe que estaban de vacaciones en la universidad, en ese tiempo se habían prolongado las clases a raíz de las conflictividades que veníamos llevando adelante, y el movimiento estudiantil era fundamentalmente independiente. Había sí ya algunas agrupaciones nacientes, por eso digo que, o decía antes, que la mayor parte de los estudiantes, en mi recuerdo, teníamos un nivel de ingenuidad muy importante. Yo tampoco era en ese tiempo militante de una organización política, lo fui unos cuantos años después, pero ya empezó la Universidad de Mar del Plata a politizarse, y con esto digo en el sentido positivo, no negativo, como algunos pueden decir, o se politizó. No, lo que pasa es que los estudiantes de entonces, con afán participativo, empezamos a encontrar o buscar qué alternativas de acción política encuadradas en organizaciones políticas que para eso están, y la resistencia a esa dictadura militar se hizo cada vez más virulenta. Por eso el 69, 2 años antes de nuestro 71 que estamos contando ahora. Daniel, y desde el otro lado, desde lo que luego se conoció como la CNU, ¿qué había? ¿Qué se buscaba? Bueno, ¿mantener el statu quo? Claro, porque lo que pasa es que había, en el caso particular de la Facultad de Mar del Plata, de Arquitectura de Mar del Plata, yo lo recuerdo como que se constituyó un grupo de estudiantes, constituyó lo que llamaron un centro de estudiantes paralelo al que teníamos, que era antipolítico. Con ese discurso se oponían a las manifestaciones estudiantiles. Y eso desencadenó esa tragedia de la muerte de Silvia Filler. Y Silvia, que estaba en primer año, por lo que yo recuerdo, era una chica con mucha voluntad de colaborar socialmente, y que en esos momentos empezó a participar de acciones que algunos estudiantes y docentes hacían de trabajos de asistencia técnica en villas de emergencia. Con lo cual Silvia era una chica hermosa, ¿no? Y bueno, ese es el tipo de compromiso social sin que fuera partidista. Hoy le diríamos tarea de extensión.
Bueno, claro, exactamente, pero por fuera de las currículas, porque es una acción voluntaria, voluntarista también, de grupos estudiantiles. Daniel, por último, y agradeciendo esta posibilidad de repasar y de entender ese contexto previo al 24 de marzo de 1976, si este hombre político, padre, ex rector, arquitecto, tiene que definir qué le causó el 24 de marzo del 76 a la Argentina, ¿cómo lo cierra? ¿Cómo lo define? Bueno, yo creo que si hablamos de la dictadura que nos encuadraba en el 71, algunos advertíamos y anticipábamos, yo ya era un militante político para los años 74, 75, de que la dictadura que debería venir iba a ser mucho más dolorosa y violenta. Y hay que entenderla en un contexto latinoamericano, y por otra parte, cuando conmemoremos, digamos, repudiemos el golpe de Estado una vez más, ahora el 24 de marzo, yo creo que es importante que lo digamos denunciando el carácter de instrumento que tuvieron las Fuerzas Armadas o gente de las Fuerzas Armadas del capital multinacional. Es decir, que yo creo que no se puede entender esto como una voluntad militarista de poner orden en el país. El orden que querían poner, o que estaban dictados a poner, era el orden que necesitaba el capitalismo multinacional para consolidar su lugar. Y eso todavía se prolonga en estos días. Y lo último que me parece importante decir es que, si bien es cierto que pasaron 5 años del 71, el asesinato de Silvia Filer al 76, fueron años de una intensidad y de una vorágine que hay que reflexionarlo mucho, porque pasamos desde las voluntades del peronismo transformador de los principios del 73 a un peronismo siempre en el gobierno que rechazaba y reprimía todas las acciones de propósitos de igualdad social. Entonces eso no son solamente los personajes que estaban en un nuevo partido político, sino los intereses que estaban representando consciente o inconscientemente, y yo creo que en general conscientemente. Daniel, gracias por este testimonio. Al contrario, gracias a ustedes. Daniel Medina con nosotros, estudiante, secretario de actas de una asamblea universitaria que quedó marcada con sangre en la historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente, arquitecto, ex rector de esta universidad. Seguimos en Blog de Notas y Silvia Filer y Coca Maggi son nombres que automáticamente, cuando llegamos a cada 24 de marzo, suenan en la universidad pública. Vamos a conocer esta historia, los libros de la biblioteca personal de Coca Maggi en nuestra biblioteca ahora son materia también para el fondo antiguo de la biblioteca del complejo universitario. Conocemos a través de este informe. Bueno, la biblioteca recibe esta colección y eso desata la posibilidad de reflexionar sobre esta figura, porque nuestra aula magna del complejo lleva su nombre, pero muchísimas de las personas que están en el complejo no conocen quién fue María del Carmen Maggi. Entonces abre para nosotros esta oportunidad de empezar a indagar en una historia que es de un pasado cercano. Afortunadamente, muchas personas que la conocieron, no es mi caso, no la conocí personalmente, están disponibles con recuerdos muy cercanos, muy profundos. Así que esto nos da la gran oportunidad y la posibilidad de celebrarla y hacer conocer a la comunidad sobre su figura. Por eso la biblioteca pensó hacer una muestra en la que estamos trabajando y abriendo memoria directa a través de testimonios y también de documentos. Entonces vamos descubriendo esta persona que resulta haber sido entrañable para sus alumnos. Ella fue una gran estudiante, fue medalla de oro de la universidad y es conmovedor y también un compromiso conocer cómo una persona toma esa responsabilidad tan grande de luchar para que los estudiantes tengan una universidad gratuita.
Esta donación fue muy importante, más allá de la cantidad, son entre 2.500 y 3.000 aproximadamente la cantidad de volúmenes que recibimos, desde el aspecto cuantitativo, pero desde el aspecto cualitativo tiene una importancia muy grande para nosotros, porque nos permite, como toda donación, recorrer la línea histórica y recorrer un poco a través de los libros que consultó esa persona cuál fue su formación, cuáles eran sus preferidos, sobre qué temáticas estudió, sobre qué temáticas trabajaba. Y en este caso especial, el de Coca Maggi, por toda la situación que rodeó su vida política, su vida académica, su vida estudiantil. Y bueno, sorpresivamente, a fines del año pasado, la familia, los sobrinos, se comunicaron con nosotros para hacernos este ofrecimiento, que por supuesto agradecimos, que para nosotros es sumamente importante poder contar con esta colección. Es una manera, creemos, de hacer memoria y de hacer justicia, recordando a aquellas personas que le dieron tanto a la universidad. En el caso específico de Coca, esta situación le costó la vida, ¿no? Fuimos encontrando algunos aspectos, algunos recuerdos importantes, como una carta de un alumno, o también una tarjeta postal, alguna foto. Hay muchos libros con dedicatorias. Entonces, bueno, todo eso fue realmente importante. En lo particular, yo soy graduada de esta universidad también, y bueno, para mí era un compromiso llevar adelante esto por lo que había luchado Coca Maggi, que había sido la universidad pública, gratuita y con acceso para todos. Entonces, bueno, fue gratificante desde ese lado. Seguimos en la zona del complejo universitario Manuel Belgrano. Hoy mismo, en el fondo antiguo de la Biblioteca Central, siguen trabajando en esa biblioteca personal de Coca Maggi, de María del Carmen Maggi, docente, autoridad y también otra de las mártires de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nombre que apareció en el acto de hoy. Un acto que estuvo marcado también por la intervención artística y por la presencia de los jóvenes. Hoy en la Plaza de la Memoria, con el monumento de la universidad a los detenidos desaparecidos que integraron e integran la comunidad universitaria, hoy se desarrolló el acto principal, que contó con infinidad de voces y propuestas, y que no solo fue un acto de la universidad, sino que fue un acto por el 24 de marzo para toda la comunidad. Bueno, creo que cada año tiene un compromiso mayor con el 24 de marzo, así que nos sentimos orgullosas que la universidad haya tomado como política recordar ese trágico y horroroso golpe militar que se llevó a 30.000 personas que están hoy desaparecidas. Así que nos sentimos orgullosas y agradecidas también. Las madres de Buenos Aires, al ver que en Capital se despreciaba una historia como es la de Madres de Plaza de Mayo, nos pareció importante rescatar esas baldosas y las madres de Buenos Aires pensaron que aquí era un lugar ideal por la filial de Mar del Plata, y el hecho de que la universidad se haya comprometido a resguardar esa baldosa, nos sentimos emocionadas. Así que la donación que hace Madre de Plaza de Mayo a la universidad en resguardo y que la tienen que cuidar, bueno, nos sentimos emocionadas. Que estamos convencidos que los pueblos que olvidan su pasado están irremediablemente condenados a repetir los mismos errores, así que nosotros creemos que es fundamental todos los años, así lo ha entendido el Congreso de la Nación desde que sancionó como feriado nacional Día de la Memoria, recordar lo que significó la ruptura del orden institucional hace ya 42 años. Así que creo que es fundamental permanentemente poner en valor, recordar las atrocidades cometidas por el régimen militar y previamente al régimen militar,
Y además recordar que no fue solo militar, sino que también tuvo participación de la sociedad civil, y el ejército fue su brazo ejecutor. Así que creo que todo eso es necesario recordarlo, tenerlo presente constantemente, para no retroceder, para no dar pasos en falso, porque me parece que a partir de allí también podemos, sobre la base de la memoria, de la verdad y de la justicia, podemos también comenzar a construir una nueva agenda de derechos humanos, con una mirada hacia adelante, pero por supuesto sin olvidar el pasado. La memoria, especialmente en un marco universitario, tiene que ser mantenida, reforzada y dirigida sobre todo a las jóvenes generaciones que no vivieron ese oscuro periodo de Argentina y de Latinoamérica. Muchas veces la gente no es sensible a aquello que no vivió. Bueno, nosotros tenemos el objetivo, la obligación de sensibilizar a la comunidad respecto al nunca más, a conservar la memoria. Y este es un acto muy especial al respecto, donde las madres donan baldosas de la Plaza de Mayo, que van a quedar aquí en la Plaza de la Memoria, instalados junto con esta placa que recuerda a los desaparecidos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con un acto que va dirigido a todo el espectro de edades y especialmente, como te dije antes, a los jóvenes. La verdad es que es muy positivo y muy necesario, y más en un momento en el que se requiere que todos hagamos un esfuerzo por seguir construyendo, perpetuando la memoria colectiva, y más que nada también porque los jóvenes naturalmente no vivimos en carne propia muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy, y es necesario que existan estos mecanismos institucionales, estos espacios simbólicos de memoria, de verdad, de justicia, y también por la situación que estamos atravesando ahora, en un momento donde socialmente la violencia ha crecido, la sociedad se expresa a veces sobre temas que tienen que ver con los derechos humanos de forma muy despectiva y muy dura, y es importante que la universidad, un espacio de pensamiento, de construcción del conocimiento, se haga con la perspectiva de los derechos humanos y del respeto a la vida. Un acto histórico, emotivo, un acto donde se trató de buscar también otras voces, diversas miradas, lo intergeneracional, los protagonistas de aquellos tiempos, pero también los jóvenes, lo que hoy piensan y sienten, y además contar con hijas, hijos, familiares de detenidos desaparecidos de esta Universidad Nacional de Mar del Plata. Un 24 de marzo, 42 años que se van a cumplir mañana de aquella fecha que marcó sin ninguna duda la historia argentina. Y nosotros en Blog de Notas tenemos también la misma idea. Marcelo Garrote López, gracias por visitarnos. Por favor, gracias por la invitación a ustedes. Me cuesta la presentación por las facetas, porque puedo hablar de un estudiante de ciencias políticas o un estudiante de económicas, docente, pensador también de la actualidad, y un joven que fue secuestrado. ¿Cómo es eso? Sí, es cierto. Fui secuestrado en octubre de 1976 y estuve aproximadamente 6 días en lo que después se conoció con el nombre de La Cueva, ¿no? En la base aérea militar, a la salida de Mar del Plata. Por la ruta 2, cuando salimos, cuando vamos camino al aeropuerto, allí estuvo... Sí, estuve, digamos, lo vi bien cuando se hizo la señalización, hace, no sé, unos 10 años, que vino el secretario de Derechos Humanos y fui invitado a concurrir, y ahí estaba bastante cambiado, pero en cierto punto era reconocible el lugar donde habíamos estado secuestrados en cautiverio, digamos. Marcelo, ¿cuántos años y por qué ese secuestro? ¿Cuántos años tenía yo? 21. Era muy joven, o sea, la más joven de mis hijas tiene 22, así que imagínate, era menor que de lo que ella es hoy. ¿Por qué? No lo sé. Es decir, nunca se me acusó de ninguna cosa en particular,
como lo expresé en los juicios en los que fui convocado como testigo. ¿En cuántos juicios? Primero fui al juicio por la verdad cuando todavía regían las leyes de la impunidad y entonces era imposible formular cargos penales contra los represores. Pero... Marcelo, me quiero detener ahí un segundo, porque nos sirve para entender también. Hemos conversado con Daniel Medina, por ejemplo, y hablamos de fines de los 60, los 70, Silvia Filler, la década del 70 que desembarca en marzo del 76. Y en la misma línea de tiempo ya en el presente, de no haber existido los juicios por la verdad, ¿hubiéramos tenido los juicios posteriores? Qué buena pregunta. No, la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que, de no ser por la voluntad política de un presidente, que fue el que derogó las leyes de la impunidad, los juicios posteriores no hubieran existido. Pienso en la experiencia sudafricana, donde hubo algo parecido a los juicios por la verdad y se conocieron detalles, pero no hubo sanciones penales para nadie, digamos, ¿no? Así que no sé si soy el más indicado para responder esa pregunta. Marcelo, me parece que es un debate teórico que la academia debería resolver. Y pendiente, tal vez. Tal vez, sí, tal vez pendiente. ¿Qué queda en la memoria hoy del docente universitario, del padre, del hombre de este presente? ¿Qué queda de aquel joven de 21, 6 días en esa incertidumbre? Fue bravo, fue muy bravo. No, digamos, ya narré en los juicios las circunstancias de mi secuestro, de mi cautiverio, las cosas que vi, algunas de las preguntas que me formularon, y todo eso está en internet dando vueltas, así que pero brevemente, el que quiera pueda... ¿Cómo se da ese secuestro? ¿En la universidad, en su casa? Es un caso soy el caso típico. Me van a buscar de madrugada a mi casa y me llevan... ¿Acá en Mar del Plata? Acá en Mar del Plata, sí. ¿En qué barrio? En Chauvin. Y me llevan hasta ese lugar desconocido, porque estaba obviamente con una capucha. Secuestran a otra persona también en el mismo operativo. No tengo idea quién sería. Creo que no tuve contacto con esa persona durante los días que estuve en cautiverio. Y una cosa fantástica, digamos, ¿no? Que muestra cómo estaba rutinizado el terror, la banalidad del mal, diría Hannah Arendt. Me secuestran un viernes y hasta el martes no soy interrogado. Los fines de semana claro, no se laburaba. Descansaba del terror, claro, digamos. No había... Fíjate qué importante que era yo que si tuviera cualquier tipo de información relevante para estas personas, esperaron 4 días para interrogarme. ¿Cómo se da la liberación? Y tengo 2 interrogatorios y después del segundo interrogatorio simplemente me sueltan con otra señorita, que tampoco supe quién es, previas amenazas y todo ese tipo de cosas. Tu fin va a ser distinto, pibe, no sé qué. La próxima vez que quieras militar, porque yo había tenido militancia política, aunque en el momento de mi secuestro ya la había abandonado, dice, la próxima vez que quieras militar, pibe, porque yo era joven, metete en el CNU, me dicen. Muy sintomático, ¿no? Y me dejan en la zona sur de Mar del Plata, cerca de los globos de gas. Sí. Sí. Bueno, en mi cautiverio me forman un expediente, por supuesto. Hoy previo de Aldo Civi, por una cuestión generacional, bueno, muchos claro, que hoy pueden estar mirándonos claro, no conocieron saben, los globos de gas. Aparte del daño psicológico que significa lo vivido, ¿hubo un daño físico? Sí, pero un joven de 21 años en pocas semanas lo supera, digamos. Adelgacé 6 kilos. Para darte una idea de cómo era el tratamiento, ¿no? Bien. Buen ritmo, en 6 días, sí, a 1 kilo por día. Cosa. ¿Ese estudiante secuestrado es el estudiante de esta libreta de humanidades o es el estudiante? Otro, el de económicas. De la segunda libreta. Sí, ya estaba en segundo año de la Facultad de Ciencias Económicas. Para la foto en económicas va de saco y corbata, para la foto de ciencia política no. Bueno, ya trabajaba en una dependencia pública y en otra no. Curiosamente, lo único que hicieron en la dependencia pública donde trabajaba fue descontarme los días del sueldo, ¿no? Además. No me echaron. No se presentó a trabajar. No me echaron. Marcelo, arrancás ciencias políticas y ¿qué pasa con ciencia política en ese momento? ¿Año? En el 74, yo egreso de la escuela secundaria en 1973, al año siguiente empiezo esta carrera. Después en el segundo cuatrimestre, tengo una enfermedad, estoy ausente por hepatitis. Y el segundo semestre del 74 fue muy complicado a nivel de la universidad, a nivel del país. O sea, cuando me levanto de mi convalecencia, era como si hubiéramos pasado a otro universo, digamos, ¿no? Entonces tomo la decisión de empezar a estudiar ciencias económicas al año siguiente.
había, por ejemplo, en la facultad se había suspendido el ingreso a primer año de todas las carreras de la Facultad de Humanidades, bueno, ya nacional. O sea, no entraban los que seguían en segundo, Claro, tercero, pero no entraban. Seguían, pero cuando vino la dictadura al año siguiente, o al subsiguiente, no recuerdo bien, directamente se suspenden las carreras, se eliminan. Se eliminaron, según una investigación posterior, cerca de 200 carreras de humanidades en todo el país. Y hay base económica. Y se les da un plazo a los que estaban para recibirse, que muy pocos pudieron cumplimentar, al menos en esta universidad. Marcelo, gracias a Marcelo Garrote López hoy y gracias a Marcelo de 21 años, que hoy viene a contarnos esta experiencia, este testimonio, porque este es un poco el objetivo del programa. Lo último, breve para cerrar. Hay muchas voces hoy que dicen, bueno, el 24 de marzo fue en el 76, hoy la Argentina es un país diferente, distinto. Muchas voces críticas en esto de volver, de insistir, de plantearlo en tiempo presente. ¿Qué responde Marcelo Garrote López a eso? Los pueblos que olvidan su pasado pueden volver a vivir lo que sucedió. Yo, cuando el presidente Kirchner declaró el feriado del 24 de marzo como Día de la Memoria, no entendí la magnitud y la importancia de ese evento, que se vuelva a discutir, que se vuelva a pensar, que se vuelva a hablar, que se trate con jóvenes, con niños, con adolescentes de distintas generaciones, me parece extraordinario, porque es un debate, también es un debate no saldado en la sociedad argentina, porque, aunque no me lo preguntaste, te lo voy a decir, hubo pocos golpes militares como el del 24 de marzo que tuvieron tanto consenso social, de mucha gente que después se arrepintió de haber avalado con su silencio o aún con su apoyo entusiasta esa circunstancia. Lo recuerdo. Gracias. Por nada. Marcelo Garrote López, hoy docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y de hecho su militancia hoy, 23 de marzo, fue dando clases en la facultad mientras desarrollábamos el acto. Marcelo Garrote López con nosotros para reafirmar aquello de dictadura cívico, militar, eclesiástica de la cual hablamos. Y los jóvenes siguen hablando del 24 de marzo. Sí, la memoria, verdad y justicia para mí implica también pensar la presencia de todo lo que fue el genocidio en los 70, pensar la vigencia de la política represiva a lo largo de los gobiernos. Tenemos que tener la verdad siempre presente. Para construir la memoria colectiva, para que no se pierdan y para que no vuelva a pasar nunca más un genocidio como el del 24 de marzo. Para que se haga la justicia entonces, para que quienes fueron culpables de estos casos cumplan con sus respectivas condenas tal y como deben hacerlo. Bueno, también te genera cierto lazo, cierto vínculo también al ser militantes, que lucharon por sus ideales y pasaron por el proceso militar. Tenemos que tener la memoria siempre presente. Pensar en la impunidad de ayer y hoy, pensar no solo en Santiago Maldonado, sino también en Jorge Julio López, pensar en Luciana Rúa, pensar de cómo a lo largo de los distintos gobiernos democráticos también se impulsaron políticas, no solamente de reconciliación con todo lo represivo que fue la dictadura, sino también el recrudecimiento de las fuerzas policiales, que bueno, hace pocos días nos enteramos también que en Tucumán mataron a un pibe, otro caso de gatillo fácil. Para mí implica no solamente un hecho que se ve atrás en el pasado, en los 70, sino la vigencia que eso tiene hoy en día. Y me parece también muy importante tener en cuenta que al otro día le revocaron la domiciliaria a Checolás. A Checolás lo volvieron a meter en cana gracias a la lucha de los estudiantes, de los trabajadores que salieron a las calles, y acá en Mar del Plata creo que nunca vi movilizaciones tan masivas como el repudio al genocida. La justicia siempre se puso del lado de los genocidas y de los torturadores, y que esto, le hayan revocado la domiciliaria de Checolás también es una victoria del pueblo. Claramente los avances los marca la movilización en las calles para mí. Para no permitir avances contra la democracia como los que se tratan de instalar en este momento, en un contexto muy difícil, por eso es muy importante que salgamos a las calles todos unidos este 24. A mí me simboliza eso, por un lado la lucha de estudiantes, de militantes y jóvenes, y por otro lado también la lucha de las madres y las abuelas que continúa hasta el día de hoy. Memoria, verdad y justicia, pasado, presente y futuro, y la cámara del canal recorriendo el complejo universitario, estas voces y estos rostros por el canal
para hablar del 24 de marzo. Son los estudiantes de este presente, de este 2018. Y esa será un poco la impronta siempre, que los estudiantes sean los protagonistas, que estas nuevas generaciones plantadas en este presente sean los protagonistas de cada uno de los temas, y eso nos da la certidumbre de un futuro mejor, sin ninguna duda, con una juventud que entiende el presente, conoce el pasado y está comprometida en esos cambios y en esa universidad del futuro. Hasta aquí llegamos con Bloc de Notas. Nosotros cerramos el programa, pero la temática continúa y les contamos por qué. Luego de este Bloc de Notas, en el canal de la universidad vamos a poder compartir La Noche del Mimeógrafo, un documental de la Universidad Nacional de Entre Ríos en colaboración con el canal de televisión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En junio del 76, en Concepción del Uruguay, un grupo de estudiantes utilizaba un mimeógrafo para imprimir, para llevar adelante la llegada de panfletos, de ideas. José Mazzaferri, el jefe de la dictadura entrerriana en aquella época, fue protagonista del secuestro y la tortura. César Román, un sobreviviente que hoy vive en Mar del Plata, aportó y denunció. Mazzaferri estuvo prófugo muchos años, recién fue juzgado el año pasado. La Universidad Nacional de Entre Ríos, con la colaboración de la Universidad Nacional de Mar del Plata y este canal de televisión, presenta entonces La Noche del Mimeógrafo, un documental que los invitamos a que puedan verlo y seguir reflexionando sobre la temática que hoy fue el tema principal de este Bloc de Notas. Buena semana.